Buenas noches, tardes, madrugadas, cuando sea que nos vayan a estar escuchando. Propuse el tema de hoy, hablemos de nuestros muertos. Y estábamos comentando, bueno, yo estaba diciendo que a veces hay personas vivas que se sienten más muertas que los muertos, y los muertos se sienten más vivos que los vivos. Y por eso el programa de televisión, Los Zombies, tuvo tanto éxito, porque en ocasiones estamos en etapa zombie, solo flotando en la vida, porque eso es lo mejor que podemos hacer. El domingo murió en México, les llamamos primos. Bueno, están los primos hermanos y los hijos de los primos hermanos son mis sobrinos. Acá en Costa Rica y creo que en Nicaragua también se les llama primos segundos. Sin embargo, bueno, de hecho recuerdo que creo que fue en el 2014 por allá. Conocí a una señora de Nicaragua que vive en México y cuando murió su mamá, ella no pudo venir, bueno, no pudo ir a Nicaragua por la cuestión de, ay, no sé si era Somoza, ya no sé, disculpen, desconozco de los líderes nicaragüenses y de los mexicanos también, ¿eh? En fin, alguien me dijo que vivo en otra dimensión, creo que sí. Entonces, no pudo viajar a Nicaragua a estar en el velorio de la mamá y se negaba a ir a visitarle en el cementerio, al cementerio. Y yo le dije que yo la acompañaba, nada más que nunca coincidíamos, nunca. Cuando yo estaba en Costa Rica y estaba en México, y cuando ella estaba en Nicaragua, yo estaba en México. Un buen día vengo a Costa Rica, alguien me invita a ir a Nicaragua. Fui a Masaya, Masaya. Y no sé cómo me comunico con esta señora en México. Le digo, estoy en Nicaragua. Me dice, Gloria, yo llego mañana a Managua. Por cierto, su sobrino, hijo de una hermana, estaba en el hospital por problemas respiratorios. Y yo le dije, dile a tu sobrino que su mamá y su papá lo cuidan y que juntos o separados son los papás de él y que puede dejar de cuidarlos y puede tomar la vida como le fue dada y que está bien que suelte esa tristeza que no es de él. ¿Por qué dije todo eso? Porque yo sé que los pulmones tienen que ver con la emoción tristeza desde la medicina tradicional china. Total pasó a Masaya, disculpen, por mí y fuimos a Granada. Conocí León, por cierto. Me impresionó la iglesia de León. Y fuimos a Granada y fuimos al cementerio. Pudo visitarlo, la acompañé. Por cierto, el sobrino al día siguiente lo dieron de alta en el hospital y cuando me conoció, porque me quedé unas noches en su casa, eh, la mamá se acerca a mí y yo hago esto, dándole los brazos al bebé, tenía 1 año en aquel entonces, y rápido se viene conmigo y me dice
la señora por la cual fui, me dice, Gloria, conmigo no quiere venir. Digo, no, porque tú creíste que se iba a morir. Tú no confiaste que iba a vivir. Y yo sí. Todo esto para la palabra primo. Y noté que el papá de ella, un hombre de, no sé, 70, 80 años, les decía primos a sus nietos y les pedía a los nietos que les dijera primo. No nos damos cuenta que cuando hacemos esas cosas, le privamos a los jóvenes, en este caso, de tener un abuelo o tener una tía. Porque yo recuerdo en México que a mis amigas, las tías de ellas, les decían que les dijeran su nombre. Y ellas les decían por su nombre. Entonces, cuando a las personas de la familia les decimos por su nombre, nos perdemos de esos roles que tienen tan importantes dentro del sistema familiar, que son ser tía, ser abuelo, ser abuela. Cuando los abuelos les piden a los nietos que les digan papá y mamá, eso también es privar a los nietos de tener abuelos y de tener papás. Todo esto por la palabra primos y porque una prima hermana, su hijo, eh, murió ahogado el domingo, un joven de 41 años. Entonces el tema de hoy, hablemos de nuestros muertos o hablemos de la muerte y la vida, porque van de la mano. No puede existir una sin la otra. No puede existir una sin la otra. Estamos en el vientre materno, salimos al mundo, morimos, porque ahí estamos en un líquido, en el plasma, que lo tomamos como agua, y no necesitamos el aire para vivir. Salimos y morimos a eso, y nacemos al aire, a tener que ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Para mí la caída del paraíso de Adán y Eva no es otra cosa más que cuando salimos a la vida. Dejamos el vientre materno, dejamos el paraíso, nos dejan de cargar, dejan de llevarnos a todas partes, dejan de alimentarnos y tenemos que ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Cuando somos bebés, hay bebés que cuando lloran tanto, 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 sudan. Y eso me hace pensar en eso de ganamos el pan con el sudor de la frente. Esa es la salida del paraíso, que no tiene nada que ver con el árbol del bien y del mal, porque el mal para mí depende de quién mira, quién está viendo ese mal. Si hay alimentos que dañan, si hay situaciones que dañan y entre comillas son malas. Sin embargo, la guerra, por ejemplo, se justifica, por ejemplo. Entonces, nos privamos de las relaciones, de tener un abuelito cuando le decimos primo o cuando le decimos papá a ese abuelito. Sin embargo, así nos toca. A la tía Natalia, que hasta ahora, bueno, cuando empecé constelaciones familiares, todavía me tardé unos años en darme cuenta que la tía Natalia, para mí no era la tía Natalia, era mi tía abuelita Natalia. Era tía de mi mamá. Y para mí fue el ejemplo de abuelita. Yo no conocía a mis abuelos, murieron antes de que yo naciera. Hay una foto mía con, bueno, del abuelo materno conmigo, yo en brazos, pero hasta ahí. Eso es lo que sé de mis abuelos.
Y todo ese tiempo era mi tía, como era hermana de mis tías, de las hermanas de mi mamá. Era falso eso. Era tía de ellas por parte del papá de ellas, de mi abuelo. La muerte se manifiesta de muchas maneras, de manera física, emocional, en los pensamientos, en el actuar, en el dejar de hacer cosas. Y este joven que se llama Ramón Eduardo Moncada Zamora, se llamaba, le decían Chapo, Chapo por chapopote, tenía el pelo muy negro, entonces desde niño era Chapo. Chapo me vino a recordar una vez más lo efímero que es la vida, que estamos aquí prestados. Lo viví cuando muere mi hermana hace 2 años, en junio, el 16 de junio del 2021. Sin embargo, lo había sacudido. Y curiosamente, la partida física de Chapo me viene a recordar que estoy aquí prestada y que si tengo ilusiones de viajar, leer, conocer, hacer, más vale que lo haga a la brevedad posible, porque no sé cuándo me voy a ir, cuándo voy a dejar este cuerpo, este estuche, este templo sagrado, como lo llaman en algunas religiones. El templo sagrado. El templo sagrado no es la iglesia, no es la sinagoga, no es la mezquita, no. El templo sagrado es mi cuerpo. Entonces, estamos hablando de la vida y la muerte y de cómo la partida física de mi sobrino en México, sobrino, hijo de una prima hermana y de su esposo, me viene a recordar que no sé cuándo me voy a ir. Desde muy joven leí que decía el pensamiento, planea, haz planes como si fueras a vivir eternamente y vive el día de hoy como si fueras a morir en la noche. Hacer muchos planes y vivir como si fuera el último momento. Hay otro pensamiento que a mis papás les gustaba mucho, en vida, hermano, en vida. En vida, mándame flores, en vida, dime que me quieres, en vida, visítame, en vida, llámame por teléfono, en vida. No quiero flores en mi tumba. Entonces, esos pensamientos me han acompañado. Sin embargo, también se me han olvidado. El domingo vino una joven a ayudarme a acomodar los libros, algunas cosas que tengo. Y le digo, ay, no sé dónde dejé X cosa, el papel con que escribir. Me dice, doña Gloria, yo creo que usted tiene déficit de atención. Y yo, tal vez. Bueno, desde el domingo mi cantaletes tengo déficit de atención. Cuando se me olvida dónde dejé algo o qué estoy haciendo uy, a qué fui a la recámara, ya no recuerdo a qué fui y horas después, sentada en la cama, digo, ya, vine por este, esta piedra y en ese momento no la vi, no me acordé. Entonces, reconocer que tenemos, bueno, voy a hablar en singular, que tengo déficit de atención y que yo he descubierto en mi trabajo que déficit de atención e hiperactividad
ese trastorno, catalogado como un trastorno, no es otra cosa más que hermanitos no nacidos, no reconocidos, o hermanos vivos no reconocidos, no tomados en cuenta, o tíos no nacidos, no tomados en cuenta. Y en la clase, una de las primeras clases, creo que la primera, con mi primera maestra, Carola Diduch, ella nos dijo, pregunten en sus casas si hubo abortos. Y aquí no importa si fueron abortos provocados o espontáneos. Sí hay una diferencia si fueron provocados y dependiendo del tiempo de gestación, supe de un caso donde la joven aborta cuando el bebé tiene 8 meses, ya estaba formado. Ahí la frase sanadora para esa mamá es decirle al representante de su bebé, yo te maté. Tú lo diste todo y yo lo tomé todo. Yo te maté. Y tienes un lugar en mi corazón. Y eres mi hijo, mi primer hijo. Y no naciste. Y yo te maté. Me parece que el señor Hellinger opina que si es en la tercera semana, muy pronto, no se considera un asesinato. Se considera, aunque también si fue a los 8 meses, a los 7 meses, todavía a los 6 meses, es decir, ya a las 36 semanas, ya puedo hablar en términos de semanas, no son 36, perdón, no, son 26, en fin, 6 meses, que es cuando se logran los bebés, trabajando con una doctora acá en Costa Rica. Ella está en el área de, ay, no sé cómo le llaman, antes de que nazcan los bebés, y me contacta y me dice, doña Gloria, hay un bebé de 23 semanas que parece que ya va a nacer y si nace, va a nacer muy pequeño y no vamos a poder hacer nada porque va a estar tan pequeño que no vamos a poder entubar ni salvarle la vida. ¿Cómo ve? ¿Puede conversar con la mamá? Me comentó que inclusive le habían puesto algo para que no se dilatara por donde sale el bebé, para evitar que saliera el bebé, pero que aún así tenía mucha fuerza. Y hablé con la señora y la señora me dijo, solo dijo, es que sea lo que Dios quiere. Digo, pero está consciente que si nace su bebé ahora, eh, no va a haber posibilidad de salvarlo, según la experiencia de la doctora. Y me dice, sí, que sea lo que Dios quiere. Bueno, el fin de la conversación, que sea lo que Dios quiere. Y converso con la doctora y le digo, no, doc, ella cree mucho en Dios y que sea lo que Dios quiere. Y por algún motivo ella desea que ese bebé ya nazca. Y le dije, vamos a hablar directamente con el bebé. Por favor, represente usted a la mamá y dígale, hijo, si decides nacer ahora, te vas a morir y vas a seguir siendo mi hijo y tienes tu lugar en la familia. Solo entiende que si naces ahora, te vas a morir. No te van a poder salvar los doctores porque estás muy pequeño, porque aún no te has formado. Y entonces le pregunté 2 o 3 días después a la doctora que qué pasaba y me dice, bueno, ahí está la mamá
en cama, esperando a que nazca su bebé. Entonces parece que la bebé pudo escuchar. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, ya sea que lo escriban o levanten la mano y respondo con gusto. Hola, Jorselda. Estamos viendo sobre la vida y la muerte y es un monólogo de Gloria y le estoy entrelazando información de todas maneras y compartiendo, como ya saben algunas de ustedes, que el domingo murió ahogado. En México se le dice un sobrino mío. Acá en Costa Rica sería primo segundo. Que por cierto, hablando hoy con una amiga, le digo, es que murió mi sobrino, y me dice, ¿hijo de tu hermana? Le digo, no, hijo de una prima hermana. Ah, es primo segundo, Gloria, ustedes que enredan las cosas. Y yo pensé, qué interesante. Y a cierto punto sí, pero para mí tiene lógica que sea mi sobrino y que él me vea a mí como tía, no como prima. Pero nos enredamos de cualquier manera. Por eso aclaro, mi sobrino, hijo de una prima hermana mía. De eso estamos hablando y de otras cosas, cuando quieran escuchar este monólogo, esta conversación mía. Entonces estaba yo compartiendo con ustedes que los bebés sobre el trastorno de déficit e hiperactividad, déficit de atención e hiperactividad, tiene que ver con hermanitos no nacidos, no reconocidos, a veces con tíos no nacidos, no reconocidos, sobre todo no nacidos, no reconocidos. Y esta joven que ha venido a ayudarme a acomodar cosas, me dice, doña Gloria, yo creo que usted tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y le digo, seguramente que sí. Y entonces, ahora cuando no recuerdo algo, donde dejé algo, donde puse algo, eh, o que voy a buscar, digo, está bien, tengo trastorno de déficit de atención. Y en ese momento mágicamente encuentro lo que busco o recuerdo dónde lo dejé. Y me parece muy interesante, porque cuando nombramos lo que tenemos con el afán de ayudar, de ubicar, viene la paradoja del cambio. Y lo interesante es que yo sabía que tengo hermanos mayores no nacidos y hermanos menores también no nacidos. Sin embargo, ubicarme de esa manera, es que yo tengo trastorno de déficit de atención, es liberador. Y déjenme decirles que antes del bebé que ya quería nacer y que no nació, esta doctora me busca un día bueno, esto es antes del 18 de mayo, el mes pasado, aunque estamos en mayo, pero vamos a ver, déjenme. Vamos a ver, estoy buscando, es que me dice que nació un bebé. Les voy a enseñar la foto, porque le pregunté si podía compartir esto. Nació con los intestinos afuera. ¿Sí lo ven? Y me dice, doña Gloria, ¿qué hago? Y entonces hablé con la mamá y resulta que la mamá había estado
en un albergue para niños que no tienen mamá, que no tienen papá. Y se le estaba dificultando, ya tenía otro hijo. Entonces, todo esto son llamadas telefónicas. Esto fue el 27 de abril. Eh, bueno, el 26 me dice, ¿cómo está? Vieras que tengo un bebé internado por gastroquisis, nacido con los intestinos afuera. Ahora parece ser que la leche no le pasa del estómago. Y mi respuesta fue, está rechazando a la mamá. Seguro ella lo rechaza a él. Preguntar a la mamá, al papá, qué se les dificulta digerir y qué temen perder. Al día siguiente me pide que si puedo hablar con ella. Hablo con la mamá y es cuando me entero que ella estuvo en un albergue y que eso me habla de la dificultad de ella de poder vincularse con su mamá y con su papá. Le pregunto que si el papá del bebé vive con ella, me dice que sí. Y yo pregunto cómo sigue el bebé. Dice, está estable por el momento, se le han bajado parámetros ventilatorios. Constantemente el pulmón se llena de aire y vomita porque tiene la cámara gástrica muy distendida y los intestinos no se le mueven. Y eso me hace pensar que se les está dificultando a la mamá digerir que su mamá la quiso a pesar de, la amó tanto que le dio la vida. No la abortó ni la mató cuando ella nació. Entonces le digo, dígale como representante de la mamá, imagínese que lo tiene frente a usted, dígale, querido hijo, podemos movernos a pesar de sentir miedo, podemos movernos y podemos aceptar los alimentos. Recuerden que todo lo que tiene que ver con alimentos tiene que ver con mamá. Si rechazo algún alimento, hay un rechazo hacia mamá. Tenemos a nivel del alma las bendiciones de mis papás, tus abuelitos, para estar de otra manera en la vida, para alimentarnos y disfrutar de la vida. Y el 28 de abril me muestra esta foto del bebé. Me envía esta foto. Vamos a ver si de este lado pueden verlo mejor. Ya diferente, su carita todavía lastimada, por supuesto, pero ya los intestinos adentro. Y me dice, lo pudimos extubar. Y le pedí a ella que le dijera el texto que le di y que por favor se lo diera a la mamá para que lo repita. Y bueno, cuando vi esa foto, yo lloré de emoción. Aquí esto fue ya el 18 de mayo, ya está mucho mejor el bebé. Mucho mejor. Y este es ya, no, ay, bueno, no sé si puedan verlo, pero ahí se ve la carita. Mucho mejor. Las frases sanadoras son milagrosas, ¿saben? Porque, y esto lo dice la Biblia, no sé si la Biblia es la primera que lo dice, la verdad os hará libres. Y llego a la conclusión de que es la verdad de cada sistema familiar y visto de otra manera. No había visto en el chat que eh, comparte una compañera. Yo creo que a todos nos pasa que se nos olvida
que se nos olvida. Bueno, a mí me pasa, dice, sí, a todos nos pasa. Solo que aquellos que tuvimos hermanitos que no nacieron, es más obvio que eso va a suceder, que no lo vamos a vivir esa falta de atención, porque es una manera de abortar. Es decir, voy a tomar agua y a medio camino se me olvida, aborto esa acción de ir a tomar agua, o de leer un libro, terminar de leerlo, o de hacer cualquier cosa. Estamos en sintonía con los abortos. Y en una ocasión nació un bebé de 26 semanas, de 6 meses, y ahí sí no pudimos apoyarlo. Y es muy notorio cuando la mamá se da por vencida, el bebé se da por vencida. Sí. Y no es que sea responsabilidad de la mamá, solo que estamos muy conectados con la mamá. Dime, Consuelo. Buenas noches. Em, eh, me enteré de una persona conocida que venía a visitar a su hija que está estudiando en el Canadá. La hija ya está adulta y ella sufre de depresión fuertemente, ¿no? Y entonces me contó que se acordó hace poco que cuando la suegra de él murió, la niña había nacido apenas, entonces ella también tiene alergia a la lactosa. ¿Se debe a eso? Tiene que ver porque seguramente la relación de su amiga con la abuelita paterna de su hija, es decir, con la suegra, no sé no sé cómo fue su relación, su vinculación. Ah, la hija con la mamá él es mi amigo, él me estaba contando que la ex esposa era muy pegada de la mamá, muy cercana. Ujú. Entonces, cuando se murió, fue cuando la niña estaba lactando, apenas había nacido casi, entonces que ella tiene alergia a la lactosa. Mm. Bueno, quiere decir entonces que la esposa de su amigo, al morir la mamá, parte de ella murió. Si Oh, tenían una muy buena relación, entonces, como si ella hubiera rechazado la muerte de su mamá, entonces no está disponible para su hija. y en el velorio, me estaba comentando que apenas hace pocos días se acordó que en el velorio eh, la ex esposa de él agarra un mechón de la niña y le pone en el ataúd con la mamá. Bueno, a ver, primero, Consuelo, recuerden que aquí conmigo no es la ex esposa de tu amigo, Oh, sí, es perdón, la mamá, la mamá de, sí, perdón, la mamá de la hija. ¿sí? Recuerden, cuando decimos ex esposo, ex esposa, no hay hijos. Sí, ¿verdad? Ujú. Bueno, Entonces, bueno, eso tal vez tiene que ver con la depresión que ella sufre. la joven ya no es bebé. ¿Qué edad tiene la? No, ella ya es como de 20, tal vez 22 años, no sé muy bien. Bueno, eh, y ella es la que tiene depresión. Sí, la hija de ellos. Bueno, dile a tu amigo que le diga a su hija Ujú, eh, que ponga en una caja de zapatos ujú, pelo de lote, se ujú, corte un mechón, ya, ¿sí? O si lo quiere hacer todavía eh, más dramático, que le pida a su hija que se corte un pedazo de pelo y lo oh, meten en la caja. ujú, Y entonces
van a sacar eh, es decir, le puede pedir el pedazo de pelo a ella, a la hija, Ujú. que no le diga para qué es, y días después, esto le llama el señor Alejandro Jodorowsky actos de Ujú. psicomagia. Ajá. Y entonces puede ser pelo de lote, Ok. pelo de caballo, de lo que Ya. quieras. Pone un mechón en la caja y va con la hija y le dice, hija, vamos a imaginarnos que vamos al cementerio, sacamos la caja de tu abuelita y ese mochón que puso tu mamá en esa caja, lo vamos a sacar, Ok. porque no tiene por qué estar tu pelo en esa caja. Ya. Y abren la caja de zapatos, ella saca el mechón de pelos, Ujú. le dice el papá, son tuyos y tú estás viva. Ya. Ella toma el mechón de lo que había puesto, ¿no? Ujú. Sí, sí, son pelos de lote, Ya. pelos de caballo, pelos de un perro, o de Ujú. él si se dejó crecer un poco el pelo, ¿sí? De él también puede ser. Sí, también. Ah, bueno. Entonces Aunque saca, tal vez hace, sería, espérame, tal vez sería mejor de lote o de, eh, sí, puede ser de él también o de la mamá, no sé. creo que de él o de elote está más fácil. Ujú, ujú, Ok. Bueno, entonces se imaginan que van al cementerio, ella ujú. saca el mechón Es y más, es más, Consuelo, con eso que me estás diciendo, dentro de una caja grande que sería la tumba, ya, está la caja de zapato con el mechón de pelo, que ok, sería el ataúd. ya. Entonces se imaginan que están en el cementerio, sacan el mechón y ponen el otro. Bueno, primero abren la tumba, ¿eh? Ya, Y luego sacan el ataúd ajá, y luego sacan el mechón de pelo ya, y le dicen a la abuelita, abuelita, con mucho amor, saco lo que es mío ya. y yo estoy viva y tú estás muerta en el Mm. plano físico, aunque vives en mi corazón Tú estás muerta y yo estoy en la vida. y vives en mi corazón. Ya. Ujú. Y en caso de que ya no pueda hacer con la hija, ¿puede hacer ella sola? A ver, Porque ¿es amigo o es amiga tuya? no, él es un amigo, pero estuvo aquí nada más de paso y me contó eso justo un día que yo no había ido a trabajar y él justo vino ese día. Ujú. Y ese día se estaba yendo a visitarle a la hija que está en el Canadá, pero después él ya se regresaba a Ecuador. Ujú. La hija está estudiando en el Canadá, entonces venía a visitarle. Ah, bueno, entonces dile a él que le diga a la hija que haga eso. Ya, O si tú se lo puedes decir a su hija directamente, hazlo. bueno, muchas gracias, doña Ana. ¿Quedó claro el Sí, movimiento? sí, es como exactamente todo, como que fueran al cementerio, sacan el ataúd, abren, le pide a la abuelita que le dice que va a tomar lo que es de ella, que ella está muerta y yo aún estoy en la vida y tú vives en mi corazón. Ujú. Abuelita, tú estás muerta en el plano físico, vives Ya, en mi corazón y yo estoy viva y después nos encontraremos. ok, Ujú. Y que bueno, voltee y se imagine que le dice a su mamá, mamá, yo estoy viva. Y que escuche como la mamá le dice, sí, hija, tú estás viva y yo también. bueno.
Muchas gracias, doña Gloria. Ujú. ¿Sí? Y como otra pregunta, como le había contado, cuando los bebés no nacen, tengo una sobrina que estaba embarazada y el bebé se murió como a los 4 o 5 meses de embarazo. Entonces le tuvieron que hacer todo el proceso, pero el bebé ya nació muerto. Pero ella quedó como, se deprimió muchísimo, ¿no? Entonces ni pidió por el bebé ni nada. Y luego no quería ni hablar de nada del bebé, no quería ni que le pregunten. Y entonces no hicieron nada, ni el hospital les devolvió el cuerpo. Entonces, usted ya me había comentado cómo tiene que hacer las frases y todo. Pero ¿eso es el destino del bebé o es la mamá que no quiere que nazca porque ha habido no nacidos, etcétera? Em, bueno, vamos a ver. Siempre es el destino de las Ya. personas involucradas, de todas. Ujú, Como es el destino de ustedes escucharme a mí y ujú, como es mi destino compartir mis conocimientos lo mejor que puedo, ujú. ¿sí? Por un lado. Entonces, siempre todos estamos involucrados. Recuerden el acuerdo de almas, que cuando yo lo leo para mí tiene mucho sentido. Es como cuando entramos a la escuela o a alguna clase. Hay un acuerdo de tomar esa clase, de estudiar eso. Bueno, la vida, cuando yo leo que acordamos vivir ciertas experiencias juntos, dejamos de ser víctimas y victimarios. Entonces, mm, y si me preguntas, por ejemplo, doña Gloria, al hacer el cierre de ciclos, si la pareja ha tenido un bebé y que no llegó a la vida, tienen que decir, lo bonito, lo hermoso lo dejo contigo. O tiene que ser como cuando hay hijos vivos. Y no hay hijos vivos, pero se añade, juntos tenemos un bebé que no nació y le damos su lugar a ese bebé. Si siguen ellos juntos y después tienen más hijos, bueno, se respeta el lugar de ese bebé. Si se separan y él tiene hijos con otra persona, debe tomar ese bebé como el mayor o el segundo o el tercero, según el lugar de hijo de ese bebé. Ujú. Igual, Igualmente ella, sí, sí. igualmente ella. Entonces, ahora, nació muerto, se le dice al bebé, tú naciste muerto. Por algún motivo no pudiste quedarte en la vida. Y ese fue nuestro destino. Yo ser mamá, papá, de un bebé que nace muerto. Y tú ser un bebé que no puedes quedarte en la vida, que naces muerto. Ujú, Y entonces tú dices, nació muerto, no reclamaron el cuerpo del bebé y el hospital tampoco les dijo nada. Y la frase sanadora en ese momento que se me ocurrió para ti fue bebé, querido hijo. Y yo dije, tú lo diste todo y nosotros lo tomamos todo. Quizá cambiaría aquí, querido hijo, naciste muerto. Por algún motivo te moriste dentro de tu mamá, dentro de mí, yo tu ujú. madre. Gracias por ser parte de nuestra vida. Ahora te vemos. Tu destino fue que otros se hicieran cargo de tu cuerpo. Ya, Así fue. ya. Bueno, gracias. Y esto, como nada es coincidencia, justamente una hermana mía hace pocos días me contó que una compañera de ella
Ujú, estaba muy triste, entonces le preguntó que qué pasaba y le contó que una hermana o prima también perdió al bebé, que ya no le faltaba mucho para, estaban esperando que dé a luz y todo eso, que ya le faltaba poquito tiempo y también no nació muerto, o sea, se murió y le tuvieron que sacar al bebé y también el hospital tampoco les dio el cuerpo, ni ellos reclamaron ni nada. Entonces ahí fue que me acordé yo de mi sobrina que ujú, pasó lo mismo ujú. y creo que en buena hora para hacer las frases sanadoras. Ahora, si su sobrina aún no quiere saber nada, usted como tía desde México, usted es la tía, no sé cómo sea en Ecuador, usted como tía de su sobrina, Ujú, em, le dice a su sobrino nieto las ujú. frases sanadoras. Ya, bueno. No, pero ella sí quiere. Ahora si quiere. Sí, ahora sí quiere, porque ya ha pasado como 2 años, no, un poquito más. Ujú. Ujú. Bueno, ahí están las frases, Consuelo, y eh, creo que deberíamos tener en la escuela, en la universidad, eh, no esperar hasta ser adultos y estudiar tanatología Sí. o cómo estar con los muertos, sino desde ya, desde niños, empezar a hablar de la vida y de la muerte. Sí, es verdad, doña Gloria. Ujú. Nos educan que la muerte es malo, le tenemos miedo, entonces ni hablamos y tampoco nos preparamos para eso. Y es importante hacerlo. Eh, Sí. Hace el mes pasado, casi el mes pasado, a principios de este mes, estuve estudiando, estoy en una formación de acompañamiento, se llama, Ujú, acompañamiento a personas en duelo, acompañamiento a personas en etapa terminal. Esto es tiene que ver con creo que fue doctora Elizabeth Kubler-Ross, ella fue suiza, pasó mucho tiempo con personas en etapa terminal. terminar. Ujú. Aunque para mí todos estamos en etapa terminal, la diferencia es que no lo sabemos y Sí. deberíamos tomarlo en cuenta. Entonces, y propongo que hagan este ejercicio. Bueno, no sé cómo se hacen las salas, nunca lo he hecho. eh, Me he negado a aprender cómo se hacen las salas y cómo, para que ustedes platiquen entre ustedes, pero lo que podemos hacer, quien quiera responder a esta pregunta y compartirlo, y me dicen si está bien que lo grabemos o no. La pregunta es, ¿cómo te gustaría morir? Ah, me parece, creo que es muy interesante. Ujú. Y entonces, ¿cómo les gustaría morir a ustedes? ¿Quién quiere responder a esa pregunta? Y díganme si quieren que grabe o no grabo. Yo dije que a mí, mi muerte ideal sería quedarme dormida. Sí, a mí también me gustaría, sí. Ujú. Bueno, yo creo que a todos. Bueno, no sé. No, no creo que alguien pida, voy a morir asfixiado. No, ni No. quemados, ni en accidentes Ujú. trágicos. Sí. Sí. Y después está eh, claro, yo también, sí, quedarnos dormidas y no despertar. Ay, y también dije que acompañada. Yo dije, me gustaría morir acompañada. Mm, Sí. muchas veces podemos estar acompañadas, pero en ese momento solitas, o sea, como mi abuelita, por ejemplo. Estaba acompañada, pero en ese momento estaba sola en su dormitorio y Ujú. nadie nos percatamos que se murió. Bueno, es que también esa es parte de, cuando dije Es, acompañada, yo no dije en la misma recámara. Hagan de cuenta oh, que yo estoy en mi recámara y acá afuera en la sala hay gente y están oh, yeah. esperando que me muera y ya me morí.
Y entonces estoy acompañada aunque estoy sola. De hecho, si la muerte, hay personas que necesitan estar solas para poder morir. Ya. Es, Y luego también aclarar cómo les gustaría que fueran enterradas o de cuerpo entero o incineradas. ujú. Sí, ahora está muy de moda la incineración. Mi madre, yo recuerdo de joven, una de sus amigas, su comadre, una de sus comadres, era esposa de un señor que tenía una funeraria. Y entonces hacían broma de que les iban a poner un timbre en la caja para que si por algún motivo se despertaban, porque resulta que se dieron cuenta que en esa funeraria, que al desenterrar los cuerpos, los entierran boca arriba y el cuerpo aparecía boca abajo. Quiere Mm, decir que esa persona posiblemente se creyó ok. muerta, despierta y después termina por morir asfixiada. Sí, sí he escuchado algunas Ujú. historias de eso. Entonces mi madre en broma decía, ya dijimos que la comadre y yo nos van a poner un timbre para que avisar que, hey, estamos vivos, entonces sáquenos de aquí. Y lo que mi madre pidió fue incineración, que la incineráramos, Mm, ¿sí? A mi padre, a él no le daba, lo tenía muy sin cuidado ese aspecto. Y en esta formación que estoy estudiando, hablan de cementerios verdes, es decir, volver a lo que hacíamos hace, no sé, 200 años, 100 años, donde se entierra el cuerpo nada más, no, ujú, sin embalsamiento, sin caja metálica, ujú, que se descomponga como es parte de la naturaleza. Y están buscando empezar cementerios verdes, les llaman. Y no sé si lo vayan a lograr o no, porque es toda una industria lo de preparar los cuerpos, claro, embalsamarlos. ujú. Guau. Sí, me parece importante, como usted dice, que desde la escuela empiecen a educarnos acerca de la muerte y Ujú, también como hablar como deberían hacer eh, nuestro, nuestro funeral. ujú. Sí, Y, no, y se me ocurrió leer en YouTube un cuento, bueno, es una novela juvenil más bien, considerado como cuento infantil, Un monstruo viene a verme. Es mm, del señor Patrick Ness, traducido al español. La mamá del niño tiene cáncer y se está muriendo y no hablan entre ellos, aunque saben que ella se va a morir eventualmente. Y es muy interesante porque ahora con la muerte de mi sobrino, el hijo de mi prima hermana, yo avisé a otra prima que ha estado delicada de salud y una de sus hermanas me dice, Gloria, no le digas a mi hermana. Y luego al día siguiente, Gloria, le dijiste, ¿verdad? Le digo, sí, recibí el mensaje. Cuando me pediste que no lo hiciera, ya lo había hecho. Y yo pensé, esta mujer, esta prima, otra prima hermana, mejor que nadie sabe lo que se siente estar cerca de la muerte. mm, Y en eso de querer evitar problemas a la persona que está enferma, la persona que está enferma ya sabe que se está muriendo, sí, ya sí, lo sabe, y es mi liberador hablar acerca de y llorar
con las personas. Dime. Sí, mi vecina, ¿se acuerda que la vez anterior le comuniqué que tenía una vecina que estaba en el hospital, que el hígado, que los riñones y todo, ya falleció? Y nos estaban comentando que ella ya los últimos días, ella decía, ya no quiero que me hagan, ya me voy a ir. No me hagan nada, déjenme descansar, estoy muy cansada. Ujú. Sí, Las personas que se están muriendo lo saben. sí, Y lo mejor es dejar de darles de comer, dejar de darles agua y dejar que se mueran, y que, que todo lo que nos mantiene vivos se vaya apagando. sí, pero es bien duro y difícil. Si nos O educaron sea, para eso, Consuelo, no tiene por qué. exacto, por la Ujú, educación que tenemos es duro. A nosotros tuvimos que hacer eso con mi mamá. Ya no podía comer, entonces no le podíamos alimentar. ujú. Y entonces había dichos, discusiones, malentendidos. Una hermana nos decía que le estamos matando, que en fin, entonces es complicado. A ver, cuando la persona se está muriendo, no la estamos matando. Estamos permitiendo que deje este templo sagrado, este cuerpo, que lo deje. Sí, así lo entendimos algunas hermanas, pero la mayor sobre todo no. Y nosotros tuvimos personas que estaban eh, acompañándonos en esto, que son, que acompañan a en la última etapa. Ujú. Entonces ellos nos dijeron todo esto y nos indicaron, entonces nosotros sí, yo estaba de acuerdo, que para qué le vamos a martirizar más, a hacer sufrir más, aparte que es su destino, ¿no es cierto? Es Es el su destino de proceso. todos. Ajá, pero hablando de mi mamá, yo sí es su proceso. Correcto. Y gracias a eso mi mamá estuvo tranquila, no sufrió, al menos de lo que pudimos ver, ¿no? Ujú, ujú. Por medicamentos o por lo que sea, ella estuvo muy tranquila, pero sí, ya no podía comer y todo eso. Y y su cara era de paz. Ujú, correcto. Ujú. Irene Entonces, quiere decir algo, espera, Consuelo. sí, sí, claro. Yo lo que quería decir, Gloria, es que mi mamá ya dejó de comer y vieras que yo estoy tan mal de mis problemas digestivos que no levanto cabeza. Bueno, tu madre ya está en etapa, en la última etapa, Irene. Y no sé, yo siento que yo siento mentalmente o racionalmente que yo lo he procesado, pero cada día estoy peor y no, como que no levanto cabeza, no sé qué tengo, no sé qué me pasa. Bueno, mamá, te estás muriendo y no me es fácil verte morir. Sí, y ahora que hablaron de la muerte, como que me empezó un sonido en los oídos y la verdad que me da mucho miedo. ¿Qué es lo que te da miedo, Irene? Y morirme yo también. O sea, que lo que tenga sea algo, Ah, bueno, tenlo por seguro que te vas a morir, ¿eh? no, yo sé en algún momento, pero digo, Perdón o no perdones. Este, ¿a qué me refiero, Irene? Que vamos a ver, vamos a ver. Ah, vamos a ver. Vamos a ver, permítame, ¿sí?
Bueno, aquí hay un cuento que, pero no sé si tenga sentido leérselos o después lo leo por aparte. Se llama Mamá, Papá, ¿qué es la muerte? Entonces, aquí solo voy a leer algunas cápsulas. Dice, sabemos que hablar de la muerte y el dolor con los niños les ayuda en su desarrollo emocional de manera positiva. De hecho, recuerdo en uno de los tantos movimientos que le preguntó a un hombre joven, creo que tenía 30 y tantos años en aquel entonces. Digo, ¿qué te pasó a los 5 años? Y dice, ay, Gloria, murió mi abuelito y no me dejaron acercarme a él. Y eso me ha trastornado de una manera como no te imaginas. Entonces, queriendo evitar problemas y según nosotros protegiendo a los niños, los desprotegemos. Pero Irene, ¿qué es lo que te da miedo? No sé. ¿Te da Creo miedo? que... ¿Sí? ¿Ah? Dime. No, no sé, Gloria. Mm, Bueno, si recuerdo bien, tu relación con tu mamá ha sido de alguna manera, de todo un reto, ¿correcto? Sí, Entonces, es como mamá, no sé cómo estar contigo. ¿Decir esa frase te ayuda o no? sí. Dilo, Mamá, no sé cómo estar contigo. no sé cómo estar contigo, querida mamá. Te- Querida mamá, no sé cómo estar contigo. No me es fácil ver que te estás muriendo. No me es fácil ver que te estás muriendo. De alguna manera, hace tiempo quería que ya no estuvieras en la vida. De alguna manera hace tiempo quería que ya no estuvieras en la vida. Y eso me hace sentir mal. Y eso me hace sentir mal. Y escucha como tu mamá te dice, querida hija, todos queremos en algún momento que papá o mamá ya no estén en la vida para que dejen de molestar. Y no nos damos cuenta que lo único que estamos pidiendo es, mamá, por favor, te necesito de otra manera. Solo que resulta que mamá no puede darme eso. Me da lo que me da, igual que papá. Hija, sigue siendo mi hija, aunque me hayas deseado que yo me desapareciera, sigue siendo mi hija. Y yo sigo siendo tu mamá. ¿Te puedes imaginar que ella te abraza, Irene? Eh, bueno, haré el intento. Bueno, pon tus manos en el pecho, ponlas en el pecho. Cruzadas, no así, cruzadas. Sí, tú sabes. Ujú. Es más, todos podemos poner nuestras manos en el pecho e imaginar que son las manos de mamá, de papá, que nos abrazan, que nos dicen, querida hija, querido hijo, en realidad todo está bien.
Y la muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte. El día muere para que surja la noche muere para que surja el día. No hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida tampoco. Y recargo mi cabeza en ellos, en papá y en mamá, en los dos o en uno o en otro. Y me dejo sostener por ellos. No sé si recuerden que en una de las clases presenté una fotografía de la mamá, creo que con oxígeno, y la hija en sus piernas, y la mamá sosteniendo a la hija. ¿Cómo vas, Irene? ¿Logras sentir el abrazo de papá, de mamá? Un poco. Ujú. Sugiero que hagas esta visualización varias veces al día hasta que deje de ser un poco y lo logres. ¿De acuerdo? Sí. Y eras que a mí me impactó mucho el domingo pasado porque vino mi hermano que no la veía desde diciembre y ella inmediatamente lo reconoció y yo estaba ahí y a mí me había visto el día anterior y no me reconoció y para mí fue como impactante porque ella nunca me abrazó ni nada y le pidió a mi hermano que la abrazara y como que no lo soltaba. Entonces para mí fue como impactante. Bueno, por eso no puedes digerir la comida, querida. Primero. Segundo, tú te separaste de ella. Yo no sé qué fue primero, si la gallina o el huevo. Es decir, si tu madre te rechaza y tú la rechazas por añadidura, que generalmente eso para mí es lo que sucede. Y luego mamá se sorprende que los hijos no nos acerquemos a ella. Pero, aquí las hijas que estamos en clases o que escuchamos este tipo de conversaciones, nos toca a nosotras acercarnos a mamá y decirle, mamá, no me es nada fácil ver que prefieras a mi hermano y que a él sí lo reconozcas y a mí no. Y sin embargo después dices, bueno, mamá, me estás pagando con la misma moneda, o yo te pagué o nos seguimos pagando con la misma moneda. Hace rato en una conversación con alguien, quiero compartírselos. Vamos a ver, porque me parece muy interesante. Me dice Gloria,
que la abuelita había cumplido años en estos días y que había estado ocupada con el trabajo y eso ocasionó que la felicitara hasta que salió, como a las 5 de la tarde. Y que la felicitó y que ella vio los mensajes, pero que no le respondió hasta casi las 10 de la noche. Y que eso porque el papá le envió un mensaje y ella a la hija, y la hija le dice, pero si mi abuela ni siquiera me ha respondido, y y ya le respondió. Y dice, no le niego que me sentí mal que mi abuela no me hubiera contestado los mensajes, pero luego me dije que a nivel del alma mi abuela me ama mucho y ella me da el permiso de hacerlo diferente. Y yo le pongo, sí, además que te hizo a ti lo que tú le hiciste a ella. ¿Lo puedes ver? Me dice, ¿cómo así? No, no lo veo. Entonces copio el texto y separo, dice, fue el cumpleaños de mi abuela, he estado con días de muchas cosas en el trabajo, lo que ocasionó que la felicitara hasta ahora. Y ahí dejo espacio, que salí tipo a esta hora. Y dejo espacio y miro los mensajes. Y me dice, ya lo entendí, volviendo a leer. Le digo, ¿te pagó con la misma moneda? Sí, exacto, ya lo vi. ¿Viste cómo de víctima ella pasó a victimario, a agresor, de agredida, al pagarte con la misma moneda? Y me dice, sí, claro. Y tú de victimario, es decir, el malo de la película, porque no felicitaste a la abuela desde primeras horas de la madrugada, pasaste a víctima. Y malo de la película o victimario, perpetradora, entre comillas. Dice, sí, claro. Entonces dile, me parezco a ti, para mí está bien. Y a todas las mujeres de mi sistema. Y entonces, sí, claro. Y esa fue la conversación que tuvimos. ¿Sí? Entonces, aquí, Irene, si tu mamá te rechazó, así fue. Seguramente la mamá de ella la rechazó a ella. Así fue. Y ahora tú como hija puedes hacerlo diferente. Cuando yo digo todo esto, ¿cómo te sientes, Irene? Me siento mal, seguro por toda la situación, pero ayer yo la vi y la abracé y ella ya no abre los ojos ni casi no puede hablar y dejó de comer. Irene, ¿ella dónde vive? Bueno, me refiero, viven separadas. Sí, pero somos vecinas. No sé si deberías ir a acampar allá. Ya es cuestión de horas. Tal vez que tu mamá ya deje su templo sagrado que es su cuerpo. Mm. ¿Quién está con tu mamá? Una sobrina y el esposo vive ahí. Ujú. Es decir, una nieta de ella y el papá de su nieta. ¿Es lo que estás diciendo? No, una nieta y el esposo de la Ah, nieta. ok. Ujú. Sí, es que fue como un enredo raro porque ella eligió a ciertos nietos por encima de sus hijos. Ujú, Entonces, bueno, la vida dio tantas vueltas que las cosas son así. ujú. Bueno, Sin embargo, yo siento que yo he permanecido aquí como cerca de ella, porque hace mucho como que quiero irme, pero me he quedado como si estuviera cerca de ella, como si estuviera acompañándola ajá.
o así aquí, digamos, como que hasta el final. Ujú, ujú. Bueno, acompáñala mentalmente, dile, ma, aquí estoy para usted. Y gracias por ser mi mamá. Y cuando sea su momento ya de partir, yo lo respeto y me quedo en la vida. ¿Sí? Sí, vieras que yo le digo muchas cosas. Ujú, Yo le digo eso todos los días. ujú. Ujú, Bien. Gracias, Irene. En el gracias. chat dice, para alguien la muerte significa liberación. Sí, todo tipo de muerte es liberador. Sí, creo yo. Muerte de una relación, muerte de un trabajo. Claro, no le llamamos muerte. Y mi tío siempre me dice, nacer no pedimos, vivir no sabemos, morir no queremos. Nacer no pedimos, ahí no estoy de acuerdo, porque venimos, quizá algunos no se dan cuenta, pero en ese acuerdo de almas decidimos venir, así como yo decidí vivir en Costa Rica, así decidimos nacer. Vivir no sabemos, bueno, cuestión de enfoques, o vivimos como mejor podemos, cada quien desde sus conocimientos, y morir no queremos, ahí depende. Quizás él está hablando por él, de que él no pidió nacer, él vive sin saber y no quiere morir, tal vez. Y Jorcelda, dices que tienes algo para compartir, dinos. Sí, buenas noches, Gloria. Buenas noches a todas. Sobre el tema que nos comparte Irene con su mamá, em, comparto que, bueno, por varios años mi mamá escogió ocuparse de su mamá, de su hermano, de su hermana, y con ello ella elegía descuidar su salud y con ello eh, yo pude ver cómo ella poco a poco se iba, ¿no? No fue muy fácil. Sin embargo, estuve en todas las etapas. Yo siempre le decía, mamá, pero tú te das cuenta como mi familia no la voy a abandonar, me decía siempre, son tu familia también. Y yo, wow, o sea, hasta el día de hoy, ¿verdad? Bendita Madre Santa, cuánto la admiro y la admiraré por siempre en mi corazón. Con mucho amor y reconocimiento, siempre que le daban las crisis, por tal que fuera, ¿no? Llegaba a la casa, la recibía, salía de casa, caminando, llegaba en silla de ruedas, las cosas que pasamos, ¿verdad? Y cada vez sabíamos pues que ella regresaba a sus hábitos de alimentación, que no eran al menos, bueno, ni para ella tampoco los más correctos. Sin embargo, estábamos conscientes a lo que iba a llegar, ¿no? Muy curioso porque cuando ya entré en el hospital y ya de ahí se puso muy grave, eh, pues un día yo me desperté, estaba con mi hijo Reika, un bebecito, y dije, tengo que ir a verla. Ella estaba en Guapiles, ¿verdad? Está como a 4 horas de Puerto Viejo. Dije, primero tengo que dejar a alguien que cuide a mi hijo. Y yo, wow, mamá, ¿verdad? Era como, de verdad. Dije, pero bueno, se va a ir pronto, voy a estar cerca de ella. Y tomé la decisión, me fui, llamé a mi papá y le dije, papá, vamos, sea como sea, lo que ella escogió y ella eligió, pues su elección y hay que respetarla, pero quiero ir antes de que se muera. Yo sentí la muerte de ella muy cercana y seguí mi intuición, por más duro y
triste que fuera para mí aceptar todo el proceso que ella escogió. Fuimos al hospital, yo me llevé aceites, todas las cositas. Yo me imaginé llegar y hacerle su masajito en los pies, en las manos. Es muy curioso porque ella nunca sintió que se iba a morir. Llegamos, lo digo porque nunca se quiso acostar. Ella estaba sentada en la cama todo el tiempo y estaba aterrorizada. Yo le decía, mamá, pero ¿qué pasa? Que ya, en verdad, está bien. Eh, sí, hija, pero es que yo no me quiero morir. Yo siento que yo no me puedo morir. O sea, fue muy duro, muy duro. Entonces, claro, yo le hice el masaje, dije, mamá, todo está bien, aquí estamos, nos reímos. Bueno, a todo esto mi mamá y mi papá se habían separado cuando yo era, perdón, muy pequeña, ¿verdad? Y pues siempre tuvimos una relación bastante, bueno, nos comunicábamos, nos veíamos, hacíamos la manera eh, para encontrarnos, ¿verdad? Y todo, y yo apoyándola, y mi papá también de una cierta manera, para terminar con la historia. Bueno, ya nos tenemos que ir, se hace tarde, mamá, eh, me voy, nos vamos, ya, descansa, está todo bien. Y se acostó. Y ahí yo entendí que ya había llegado su momento. Me costó salir de ahí, eh, porque sí sabía que era la última vez que iba a ver a mi mamá viva, ¿verdad? O sea, muy intenso. Una despedida total y completa. Y mi papá estuvo conmigo todo el tiempo ahí. Mi hija, está todo bien. Vamos, piensa en tu hijo. Tú estás aquí. Ella se va. Tú estás aquí en vida. Tienes que seguir en vida por tu hijo que te espera. Y así me fui. Y así fue. Al día siguiente llegó la llamada. Sí, mamá. Entonces creo que es muy importante dar espacio a ese sentir. eh, por más dificultosa o lo que sea la relación que tenemos con nuestra mamá o nuestro papá, siempre es bueno sentir la intuición en el corazón y dar espacio a esos momentos donde realmente es importante estar con ellos, ¿verdad? Compartir esos últimos momentos y dejarlos ir y aceptar lo que ellos escogieron, ¿verdad? Y que yo estoy viva y yo escojo diferente y vivo mi vida de otra manera. Claro. Pero eso quería compartir, sí. Así que Irene, eh, es importante que ya estás tan cerca, que, que agarres fuerza y vayas y pases esos últimos momentos con ella, que pueden ser muy sanadores. Eso, pues, gracias. Muchas gracias. Ahora depende también. ¿A qué me refiero? Con mi papá sí pude estar y de hecho andaba yo fuera, no vivía en Saltillo y me avisan que papá estaba ya enfermo, lo habían hospitalizado otra vez. Y me extrañó muchísimo porque papá era, lo que me contaron me extrañó muchísimo, porque desde mi punto de vista papá era un hombre tranquilo, calmado. Y resulta que cuando yo llego me platican que la noche anterior se había quitado todos los tubos,
había sangre de por medio porque se quitó a la fuerza el suero y todo lo que les ponen en los hospitales, y quería irse a su casa. Entonces me quedé, fui y estuve, ya le dije que iba a hacer lo posible porque lo dieran de alta, sabiendo que me había tocado ver en el hospital cómo sacaban a varias personas en una bolsa negra de plástico, especial por supuesto. Y yo pensé, me gustaría que el final de mi papá fuera diferente, que no tuviera que no lo tuvieran que sacar en una bolsa de plástico del hospital, una bolsa negra. Entonces hablé con el director del hospital, le dije que entendía que mi padre ya se estaba muriendo, que no los iba a demandar porque lo daban de alta sin realmente estar bien para darlo de alta. Y allí me dieron el permiso. Yo no sé lo que digo en esos momentos, solo sé que dije, no se les va a culpar, no los voy a demandar porque lo dan de alta. Se está muriendo mi papá y él quiere morir en su casa. Por favor. Lo dan de alta y le digo, papá, ya nos podemos ir. Y me dice, no, hija, vamos a esperar a que venga mi doctor a verme. Se está yendo la luz. Entonces no sé si de repente se vaya la luz aquí. Y necesito comprarle una pila, una batería a la computadora. Eso voy a hacer pronto. Entonces me lo llevo a la casa y él quería estar en su casa. Y yo dormía ahí a la par. Y un día se levanta, una noche se levanta y dice, los niños, ¿quién va a cuidar a los niños? Y en ese momento entendí que su preocupación para morirse era dejar a sus nietos solos. Y le dije, papá, en la medida que yo pueda, los voy a estar cuidando. Después se les aplicaron los santos óleos y mi hermana y mis sobrinos me dicen, tía, cuando hablaron de los hijos, le decían papá a su abuelo, papá se inquietó mucho. Dije, le falta escuchar a su hijo mayor. Lo comunico por teléfono y yo quería escuchar en altavoz, no funcionó. Entendí que la conversación era privada. Pongo el auricular en su oído y en eso mi sobrino menor pasa, desconecta el cable. Ahorita entiendo que por eso se fue la luz. Se desconecta el cable y yo salgo para volver a conectar y regreso y mi padre ya había muerto. Entonces llamo a mi hermano y le pregunto qué le dijiste porque ya murió, ya está muerto. Y le dije, have a good journey, ten una buena travesía. Y murió. Esa fue la experiencia que tuve con mi papá. 6 años después, con mi mamá, cada vez que yo iba a visitarla, yo me enfermaba. Hay enfermos que cuando ciertos hijos los visitan, ellos se ponen bien y los hijos nos ponemos mal. Así pasa. Entonces, llegó un momento en que dije, yo me tengo que ir, porque si me quedo, la que se va a morir soy yo. Y entendí la frase del señor Hellinger, que cuando es el destino del hijo y dice, yo lo hago en tu lugar, mamá, yo lo hago por ti. Hay un amor muy grande desde unas implicaciones muy fuertes. Pero yo sabía que si yo me quedaba, yo me moría.
Me costó mucho separarme de mi madre. Bendito su trabajo. Tenía que ir a ser traductora en otra ciudad, ahí mismo en México. Y yo sabía que no iba a regresar, que tenía que esperar hasta que mi madre muriera para poder regresar. Y la víspera de su muerte, a mí me picó un insecto. ¿Cómo me ardió el dedo? Me pica un insecto de la nada. Y un amigo me dice, Gloria, fue tu mamá que te estaba avisando que ya se iba, ahora sí, y lo hizo como ella sabía hacerlo. Entonces, eso me ayudó y dije, sí, claro, mi mamá fue una persona que el enojo la mantuvo viva. Estuvo descontenta con la vida ella. Y ella me lo dijo una vez, me dijo, Gloria, vi a una amiga que tenía años de no ver y me preguntó que si todavía cantaba como antes. Y le dije que no. Entonces, de alguna manera, la vida la fue obscureciendo hasta cierto punto y ella se fue obscureciendo por los motivos muy personales de ella. Entonces, no me tocó acompañarla. Yo llego cuando ya estaba muerta. Me estaban esperando a mí para incinerarla. Yo estaba en otra ciudad y fui y fue las dos muertes. Yo respondí de diferente manera. Los papás, papá, mamá nos afectan de diferente manera. Así pasa. Y con mi hermana ni siquiera pude verla. Me avisan que estaba en el hospital y 1 hora después ya se había muerto. Y fue hace 2 años cuando todavía había la secuela de la pandemia, del COVID. Entonces, y bueno, nunca es tarde para unirnos. Y esta clase sí la grabé, está grabada para cuando la suba puedan verla si así lo deciden. El tema fue, hablemos de nuestros muertos o de la muerte o de cómo nos va con la muerte. Y una pregunta que les hice en algún momento es, ¿cómo les gustaría morir? Y yo dije, dormida y ya no despertar y acompañada, pero no que estuvieran conmigo en la recámara, sino que como que anduvieran cerca, nada más, para que mi cuerpo no apestara 3 días después, porque no sabían que me había muerto, solo por eso. Y por cierto, una amiga me dice, Gloria, ya estoy cansada de que mi hija me diga que se va a morir, que se quiere matar, que ya no quiere vivir. Y le dije, pues dile que si es su destino morir joven, que tú lo respetas, que tú te quedas en la vida. Y 3 o 4 días después le pedí que me tomara como representante de su hija. Me lo dijo llorando. Y yo me quedé callada como representante de la hija. Y días después me llama y me dice, Gloria, ¿qué crees? Otra vez mi hija me llamó, me dijo que se quería morir, que se iba a matar, y le dije, querida hija, si es tu destino morirte joven, matándote, yo lo respeto. Me va a doler mucho que te moriste. Y me voy a enterar 3 días después porque vives sola, entonces nadie se va a dar cuenta de que te moriste. Me van a llamar, voy a ir a sacar tu cuerpo, que va a oler muy feo, porque ya va a estar descompuesto, te voy a enterrar, te voy a llorar y yo voy a seguir viva. Y me dice que después me dijo, nunca más me volvió a decir que se iba a morir.
Entonces, vida y muerte, muerte y vida. A mi papá me tocó acompañarlo, a mi mamá también, aunque 15 días antes de que muriera, algo así, yo fui a otra ciudad a trabajar y sabía que tenía que esperar fuera de la casa, es decir, no estar donde estaba ella para que ella pudiera morirse. El vínculo con la madre es diferente al vínculo con el padre. ¿Por qué? Porque mamá nos carga, la vida se forma dentro de ella, papá inicia la vida y nos vamos formando dentro de ella y nos nutrimos de ella y nos alimentamos de ella. Por eso el apego, ya cuando salimos de allí y nos enamoramos de alguien, es tan fuerte en esa búsqueda del paraíso perdido. Y a eso venimos a crecer, a separarnos y a unirnos de otra manera. Entonces a mi hermana no me tocó acompañarla. Recuerdo que ahora en Semana Santa les dije a las personas que estaban aquí en la casa, bueno, ya me voy a morir. Y me dice la joven, doña Gloria, ¿por qué dice eso? Le digo, seguramente porque Jesús murió hace 2000 años o más y estoy en sintonía con él. Al día siguiente me informa esta amiga de la hija que uno de sus hermanos había muerto. Estamos todos conectados de alguna o muchas maneras. Puse la alarma para eh, darme cuenta cuando ya era cerca de la hora. ¿Cuándo es nuestra hora para cerrar los ojos, dejar de respirar y dejar de hablar? No lo sé. La otra pregunta que les hago, si la quieren responder, ¿cuál sería la peor muerte para ustedes? Y yo pensé, electrocutada no, quemada viva no me llama la atención, gracias. Atropellada tampoco. Lo único, la peor muerte para mí que se me ocurrió fue que un poste me cayera encima y me hiciera papilla. Y batallaran para recogerme porque quedé hecha papilla como puré de papa. Y entonces me recogían con una escoba y, en fin, la imaginación es muy creativa. Y bueno, para su información, aquí hay un lugar donde tienen una sala con instrumentos de tortura. Y pude asistir y verlos. Tenían una guillotina, tenían una mesa larga donde amarran a las personas, ahora no amarran, amarraban a las personas y estiraban los brazos hasta sacárselos y las piernas. Y yo pensé, qué interesante. Pero ya después de haberme imaginado la peor muerte para mí, todo fue fácil. ¿Qué otro instrumento de tortura había? Ah, una silla con muchos clavos. Y sentar ahí a la persona y amarrarle los brazos para que no pudiera escaparse. No sé si han visto películas del oeste, donde se ve la cabeza y las manos y la postura es tan incómoda que terminan por deshidratarse y no les dan de comer y no les dan agua. No les daban agua. Y entonces, ¿cuál es tu peor forma de morir? Y ahora que hice ese ejercicio, es como, bueno,
me quedo dormida y ya no despierto. Si es que ese es mi destino. También infartada puede ser, pero que sepa yo que me está dando el infarto y que ya me estoy muriendo, para después no andar como alma en pena y que busca que me guíen a la luz. Creo desde mi conocimiento, que no es mucho, que la Iglesia Católica es la única que habla de almas en pena y se hacen misas para esas almas en pena. Un día se me ocurrió hacer una serie de, creo que 7 misas para los bebés abortados. Después alguien me comentó que alguien en su familia se había suicidado, entonces dije, ve a la Iglesia Católica y pide que hagan misas para aquellos que se suicidan, para los que mueren ahogados, para los que mueren electrocutados. En una ocasión estaba en Perú trabajando, había chimenea, se sentía mucho frío. Y entre una persona y otra me acerqué a la chimenea. Para esto la joven me dice, Gloria, solo tengo 25 minutos. Le digo, ¿está bien? Y en eso sentí el impulso, me levanto, me acerco a la chimenea y yo pensé, qué raro, me dice que tiene 25 minutos y yo me levanto a la chimenea a mover el fuego. Y las llamas fue impresionante, era como si me devoraran. Que salieran y el ardor, muy, muy fuerte. Y y regreso con la joven y le pregunto, ¿quién murió quemada? Me dice, ay, Gloria, mi hermano. Se prendió fuego el Volkswagen que tenía, el auto que tenía, y no pudo abrir la puerta y murió quemado. Ese era el movimiento que ella necesitaba, despedirse de su hermano. Bien. Dime, Ali, ¿tienes una pregunta, un comentario antes de irnos? Gracias, maestro. Sí, tengo una pregunta, que fue una pregunta que le hice a usted en, de un mensaje de WhatsApp. No sé si ese sea el momento para volverlo a preguntar o si tendría la respuesta para mí, No sé, pero pero es básicamente lo siguiente. Yo le había preguntado qué era la diferencia de una persona que se quita la vida a escondidas, o sea, dentro de una casa donde solamente cuando lo encuentran saben que la persona se suicidó, ¿verdad? O hacerlo de una manera pública, ¿verdad? Guindarse de un árbol, un lugar donde va a estar, ¿verdad? Muchas personas siendo testigos de ese momento. Eso me llamó la atención porque aquí pasa mucho. Bueno, no mucho, pero en los últimos años ha pasado las dos situaciones. Bueno, en silencio no quiero que nadie se entere, y cuando se enteren va a ser demasiado tarde y no me van a poder salvar. Sí saben que yo sola no me puedo ahorcar, porque si me ahorco lo suficiente, me voy a desmayar y al desmayarme me voy a soltar. Entonces, eso me parece muy interesante. Por eso no funciona que yo trate de ahorcarme sola, porque al faltarme el aire voy a, a desmayarme y eso me va a salvar. Por eso los ahorcados necesitan quedarse colgados, es decir, guindados para poder realmente y quedan. ¿Qué hace que una persona se quite la vida, se suicide en silencio y otra en público? Creo que tiene que ver con la personalidad, Ale, con el camino de vida de cada quien y el camino de los testigos. ¿A qué me refiero? Es interesante que a veces es la hija o el hijo que descubren el cuerpo o que les toca bajar el cuerpo cuando se ahorcan.
cuando murieron de manera que se ahorcan. Y pareciera que es el destino de esas personas, de la persona que se quita la vida en público, vivir esa experiencia de esa manera. Y todo tiene que ver, recuerden, con frecuencia, energía y vibración. Y recuerden que los iguales a nivel del alma nos atraemos. Y que a las personas que les toca ser testigos de alguien que se cuelga, se ahorca en un lugar público, es porque tenían que ver eso, algo tenían que revivir, algo tenía que suceder, que les toca vivir esa circunstancia. Y también está el caso de un joven que me enteré en la Ciudad de México que se aventó como 5 veces al metro y nunca pudo morir. Y luego está el caso de una amiga que va en el auto, pasan un bordo, una piedra o algo, el carro hacía así, ella tenía la cabeza en la ventana, hizo esto y se desnucó y ahí murió. Entonces, es muy interesante, pero en el caso de esta amiga, antes de morirse, me dice, Gloria, ya me cansó la vida, ya estoy fastidiada, ya me metí de religiosa, ya tuve amante, ya estuve con mujeres, con hombres, ya me emborraché, ya no tiene sentido para mí la vida. Y se murió de esa manera tan simpática, que se puede tomar como, como suicidio. La amiga tenía miedo que la fueran a culpar por la muerte de su amiga, porque ella iba manejando, pero no. Y dime, Ale. No, es que traté de bajar la mano, pero no se bajaba, entonces era una prueba que estaba haciendo, pero sí, ahora me queda más claro. Definitivamente, eso sí para mí tiene sentido, el hecho de que una persona lo haga públicamente, tal vez de alguna manera tiene que ser, ¿verdad?, la circunstancia de que otras personas también vean eso, ¿verdad? También siento que podría ser una forma de dar un mensaje, ¿verdad? Bueno, un mensaje inconsciente a la sociedad de tal vez lo que una persona vive silenciosamente, hasta qué punto puede llegar a, ¿verdad?, a pasar, o lo que puede llegar a suceder. Como en este caso era una depresión de un señor. Claro. Claro, y me están preguntando que si un hijo puede constelar a su mamá, puede constelar su relación con su mamá, pero constelar a su mamá, ¿en cómo? ¿A qué te refieres, Dalila? Buenas noches, maestra. Me refería a que si, por ejemplo, alguien viene y me dice, pues es que yo quiero, por decirlo así, trabajar con mi mamá o constelar a mi mamá porque mi mamá, me abandonó, me humillaba, me hacía, cuando ella se cortaba me daba de su sangre, cuando ella vomitaba me ponía el vómito en la boca y bueno, ese tipo de situaciones que le pegaba muchísimo y no entiende por qué su mamá la agredía tanto. Bueno. Y bueno, sí, maestra, sí, dígame. ¿Qué más, Dalila? Y bueno, ella, en el trabajo no le va bien y me comentaba que pues ella también vive con mucho rencor hacia su mamá y que no la tolera. Me dijo, es que yo no le puedo decir mamá. ¿Cómo le puedo decir mamá a alguien que me pegaba, Bueno, que hacía que yo, sí? Que hacía que yo me comiera los vómitos y todo lo demás. Sí, exactamente. Bueno,
Vamos a ver. No, no es constelar a la mamá. Se constela, yo constelo mi relación con mi mamá. Primero. Aclarando, Ok. ¿sí? Y segundo, le va a ir mal en todo hasta que no pueda agradecer que esa mamá le dio lo que tenía para darle. No la abortó, no la mató. Sí, sí le dio vómito para comer, sí le daba de su sangre cuando ella se cortaba, sí, poco faltó para que dijera, ya cagué, hija, cómete mi caca. Creo que ahí sí, tengo entendido que hay gente que lo hace, no lo sé. En fin. Entonces, sí, mamá hizo todo eso conmigo. Yo lo solucioné, Dalila, pensando que en otra vida yo fui muy cruel con mi madre, muy cruel, y que ahora me tocaba a mí recibir las cachetadas, los jalones de pelo, los pellizcos. Yo no sé si es cierto o no, yo lo resolví de esa manera y a mí me funcionó. Porque dice el señor Hellinger, tomamos de mamá lo que ella nos dé. Tomamos de los hermanos mayores lo que ellos nos den. Y si estamos en paz con eso, fluimos en la vida. Si puede dejar de verse como la víctima de su mamá, que sí lo fue, sí lo fue. Y solo se queda con la grandeza de papá y mamá, aunque papá no estuvo presente y permitió que sucediera todo lo que sucedió, y agradecer que sigue viva y que está saludable, y que hay casos peores. Yo conocí a una señora que la obligaban a tomar diésel. Está viva la señora todavía. ¿Somos crueles unos con otros? Sí, sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguir enojada porque mi madre me dio de comer su vómito? Bueno, hay madres que no dan vómito físico, pero ¿cómo vomitan palabras? ¿Cómo se quejan de los hijos? Ese es otro tipo de vómito. Le digo sí a eso, voy a estar de otra manera en la vida. Sigo quejándome de eso, voy a seguir, esa persona sigue siendo la víctima. Dalila, abriste tu micrófono, dime. Sí, bueno, esta chica fue también abusada y también me comentaba que ella estaba enojada con mamá porque ella le decía a su mamá y su mamá, eh, la reacción que tenía con ella era pegarle. Ujú, ujú. Bueno, por Dios, ¿cómo le vas a pedir a alguien que te da sus vómitos, que te obliga a comerte la sangre, que te puede entender que fuiste abusada? Porque seguramente ella, la madre, fue también abusada. Sí, Dile que le pregunte a su mamá cómo fue la niñez de esa mamá. No creo que haya sido un lecho de rosas. Y recuerden que las rosas tienen espinas también. sí. No sabe, no dice que su mamá no le comenta nada de su historia. Lo único que me platicó fue que la abuelita materna está como loca, tiene como deriva a cosas y se sospecha que la abuela mató a una pareja. Se sospecha porque no me dijo, no te lo puedo decir exactamente. Así escuchaba yo de niña. Bueno, que es, por Dios, Dalila, antes y estas mujeres están vivas y están bastante bien para todo lo que vivieron y cómo lo vivieron. Ah, ok.
Y con eso que me dices de la abuela que ya está un poco enloquecida, me estás dando la razón de que ella trató de la misma manera a su hija, a la mamá de la persona que va contigo. Sí, ¿Sí? sí, maestra, gracias. Ujú. Y bueno, ya la clase terminó hace unos minutos. Sin embargo, voy a responder esta última pregunta. Vamos a ver, que en el caso de un aborto, ¿qué puede hacer la madre? La mamá fue la que provocó el aborto de ese bebé. Si es un aborto provocado, depende, esto lo vimos al principio de la clase, Carol, lo vuelvo a repetir. Si es en 2, 3 semanas el aborto, aún haya sido provocado, no se considera como un asesinato. Dice el señor Hellinger. Si es a los 6, 7, 8 meses, sí es un asesinato. Ese bebé ya está formado, está vivo y tiene todas las posibilidades de nacer y no se lo permiten. ¿Cuál es la frase sanadora? Dependiendo del tiempo de gestación, al principio es, hijo, sí, yo te provoqué que no te quedaras en la vida, sin embargo tienes tu lugar en mi corazón y en mi vida. Eres nuestro hijo y tienes tu lugar. Gracias por ser nuestro hijo. Si es de 6, 7, 8 meses de gestación y lo abortan, aborto provocado, como es el caso de una pareja que a los 8 meses dice ella, no quiero el bebé, y lo abortan. Es, hijo, yo te maté. Sí, yo te maté. Yo lo di, tú lo diste todo y yo lo tomé todo. Y sigues siendo mi hijo, vivo o muerto, eres mi hijo. 3 meses de embarazo, son 12 semanas, 3 por 4, 12. Está al filo. Dile que diga esas frases, a ver cuál le acomoda. Cuando reconocemos, yo lo hice, yo maté, yo robé, yo mentí, yo fui la que me eché el pedo y no les dije, y culparon a otro. Qué manera de hablar, Gloria. Bueno, el gas oloroso. Entonces, sí, yo lo hice. El señor Hellinger visita unas cárceles en Inglaterra para conversar con personas que ya no iban a salir por asesinato, por haber matado a alguien. Y él les sugirió, consigue una foto de la persona que mataste y solo mírala, solo mírala. Y surgen las palabras, surge el perdóname, yo lo hice, yo te maté. Después nos encontraremos aún no. Lo importante es dar el lugar a las personas. Bueno, respondí a tu pregunta, Carol. Sí, gracias. Bueno, ahora sí, buenas noches. Detengo la grabación y ya nos despedimos todas para ir a descansar. Si el universo conspira, nos vemos el próximo martes.